importante para todos nosotros. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Se está grabando la llamada. Ok. Entonces, lo primero que les quise traer por acá es el logo o el lema oficial de lo que es la guía GINA, ¿ok? En donde lo que ellos nos quieren reflejar es que debemos tratar de conseguir el acceso a inhaladores antiinflamatorios para todos, y es una necesidad urgente. El lema de GINA en este día o para celebrar el Día Mundial del GINA del asma en 2026 enfatiza la importancia de garantizar que todos los pacientes con asma diagnosticada tengan el acceso a los corticosteroides inhalados, para que cada persona con el asma pueda tener el tratamiento adecuado, ya que debemos buscar tratar en los pacientes asmáticos es la inflamación de las vías aéreas, y esto nos va a ayudar, por supuesto, a reducir la carga de exacerbaciones, la mortalidad y los síntomas a nivel global. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿qué es el asma? No sé si allí se está reproduciendo. Allí. Entonces, ¿qué es el asma? El asma GINA la define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que está caracterizado con síntomas variables, bien sea disnea, bien sea sibilancias, tos, y que puede ser incluso tos crónica, opresión torácica o dolor torácico, y que pueden variar en intensidad a lo largo del tiempo. Y esto, por supuesto, está asociado fundamentalmente con una limitación variable del flujo aéreo expiratorio, en las espirometrías sobre todo. Esto significa que la dificultad está en la expulsión o la expiración al momento de la respiración. Y esto, por supuesto, cambia todo lo que es el lema del tratamiento, ya que si vamos a buscar el tratamiento para la inflamación, no necesariamente vamos a ir con corticosteroides inhalados, como es lo que usualmente se ha dicho. Desde el punto de vista mundial, ya en un panorama mundial, debemos entender que el asma bronquial afecta a 300 millones de personas aproximadamente, y esto varía según la edad y la región. De estas 300 millones de personas, el asma sigue ocasionando aproximadamente 1.000 muertes diarias. Y por esto, siendo que la muerte de la mayoría de ellas es evitable, es el lema de este año. La mortalidad asciende a un 59% y la prevalencia está aumentando en aproximadamente un 14%. Y en estadísticas de Venezuela, que es el país en donde yo estoy, aproximadamente el 25% de los adultos tiene diagnóstico de asma bronquial, y de ellos un 2.5% tiene el diagnóstico también establecido. Esto para los antecedentes de aproximadamente los años 2015-2016. Ok. Entonces, lo primero que vamos a comparar en la guía GINA es los factores. Y aquí hablamos de factores de riesgo y factores desencadenantes. ¿Es lo mismo? Sí o no, no es lo mismo. Hay factores de riesgo que son dependientes del huésped, periprenatales, dependientes del ambiente y que vienen con los fármacos. Entre ellos, por supuesto, dependientes del huésped, es que el paciente ya venga con atopias, que pacientes que son de menarquias tempranas, pacientes obesos en donde ya se sabe que hay una inflamación que viene en relación a la obesidad, en pacientes que tienen hiperreactividad bronquial y rinitis alérgica o rinitis crónica. En los periprenatales, pues, tiene que ver mucho con la dieta y peso de la madre al momento del embarazo, tiene que ver con si la paciente tuvo preeclampsia, cesárea, o el parto fue por cesárea, o si hay consumo de tabaco en la gestación, que es uno de los mayores relacionados con asma desde el inicio, desde la infancia. En fármacos, el más relacionado hasta el momento ha sido el paracetamol y las terapias hormonales sustitutivas, y en los ambientales, bueno, los aeroalergenos, infecciones respiratorias, tabaco y, por supuesto, la contaminación ambiental. Dentro de los factores desencadenantes, aquí tenemos los ambientales, la polución, cambios climáticos, los ácaros, hongos, virus, el epitelio o los vellos de los animales y el polen, y hay algunos fármacos, los más conocidos, que son los betabloqueantes no selectivos y también el ácido acetil salicílico. Y alimentos como, pues, depende del paciente, la leche de la vaca, huevos, frutos secos, los cítricos, el limón, el coco, los mariscos enlatados, embutidos, que también son desencadenantes. Y esto es importante que nosotros lo sepamos reflejar, porque al momento de educar al paciente debemos enseñarlos a reconocer cuáles son esos factores que pueden desencadenar una crisis asmática, para que, por supuesto, ellos traten de prevenirlos, de evitarlos, y así no caigan en una crisis. Es importante que entendamos que por qué se habla tanto de inflamación, y no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a lo que es
la patogenia de esta enfermedad, pero sí es importante que conozcamos que hay una inflamación crónica que está asociada a la expresión y a la interacción de numerosas células y mediadores, pero dentro de ellos, uno de los que son más importantes es el mecanismo que más se ha expresado es la expresión de los linfocitos TH2, que son predominantes en relación a los TH1. ¿Y qué pasa con los TH2? Es que están asociados fuertemente con la activación de eosinófilos, y entre ellos, por supuesto, desencadenan respuesta inflamatoria con la interleucina 5. Por supuesto que esto es una cascada muchísimo más grande, pero entrar en la patogenia del asma bronquial pues nos llevaría bastante tiempo para el día de hoy. Sin embargo, es importante que entendamos que hay una cascada inflamatoria que empieza con la línea celular TH2, en concreto que activa la interleucina 1, pero también hay otro proceso patológico que es relevante y corresponde a la mencionada remodelación de la vía respiratoria que se habla en esta guía GINA, ¿ya? Y se caracteriza por la presencia de una fibrosis subepitelial y además hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Y esto, por supuesto, va a conllevar a inflamación no solamente del tipo celular, sino que también hay angiogénesis y engrosamiento de la pared por todos estos mecanismos fisiopatológicos. ¿Se escucha? Que leo que no se escucha. No sé si se está escuchando el resto. Continúo entonces. Sí, yo escucho perfecto, doctora. Sí, doctora, sí se escucha. Ok, continúo entonces. Es importante también, y Gina lo resalta de manera bastante enfática, y es que conozcamos los fenotipos comunes del asma según esta guía, ¿no? Y aquí tenemos el asma alérgica, que es la más común, es la que está más documentada, que se da desde un inicio en la infancia y tiene que ver con antecedentes personales, familiares que tienen ya antecedentes de atopia. Es un mecanismo de inflamación eosinofílica principalmente y que tienen buena respuesta a los corticosteroides inhalados. También tenemos el fenotipo del asma no alérgica, que también está bastante descrito en las últimas guías. En esta no hay una inflamación eosinofílica, sino que se presenta el otro tipo de inflamación, que es la neutrofílica, y en este caso, a pesar de que hay menor respuesta a los corticosteroides, esto sucede a corto plazo. Ya a largo plazo sí logran obtener mayor control. Esta asma no alérgica se ve mucho más en estas asmas que son diagnosticadas en adultos ya mayores. Tenemos el asma con variante de tos o que predominantemente presentan tos, en donde hay una limitación variable del flujo aéreo, pero tienen buena respuesta al tratamiento con corticosteroides. Asma de aparición en la edad adulta o de inicio tardío, que es una de las novedades de esta guía GINA 2026. En la guía anterior la mencionaban por encima, pero en esta ya hablan de que general y actualmente algunos adultos, sobre todo las mujeres, presentan asma por primera vez en la edad adulta y que usualmente se suele confundir con el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma de aparición en el adulto tiende a ser no alérgica y a menudo requiere dosis más altas de corticosteroides inhalados porque es relativamente refractaria al tratamiento con los mismos. Esta asma suele ser en muchas ocasiones ocupacional, es decir, que aparece por la exposición a alergenos o a sustancias químicas o irritantes en el trabajo y por supuesto que siempre hay que tratar de descartarlas en pacientes adultos que pues tengamos entre sus antecedentes que hayan tenido esta exposición. Tenemos el asma con limitación persistente del flujo aéreo, en donde algunos pacientes desarrollan asma y tienen una limitación del flujo aéreo que es persistente o es incompletamente receptiva, es decir, termina siendo reversible, y esto se cree que, o lo que dice la guía GINA es que se debe a la remodelación de la pared de las vías aéreas, que es algo que se reflejaba en lo que es la fisiopatología, y que pues suele también ser o compartir características con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y otras de las novedades de la guía GINA 2026 es el asma con obesidad o el asma en pacientes obesos, y es que pues ya está descrito que hay inflamación de las vías aéreas producto de la obesidad por el tema de toda la inflamación que hay por los adipocitos y por el tejido graso, y que hay poca inflamación realmente eosinofílica. Estos son pacientes que pueden responder bien a los corticosteroides, pero hay estudios recientes en donde se está tratando también de
ingresar o de que estudiar el tratamiento del conjunto de los GLP-1 con o en pacientes con asma para ver cuál es el resultado, ya que se ha descrito que el GLP-1 pues tiene buenos factores antiinflamatorios en estos pacientes y hay una buena respuesta hacia el asma bronquial en estos pacientes que han tenido tratamiento. No es algo que está descrito o que está detallado en la guía GINA, pero sí lo mencionan como una alternativa al tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de certeza? Según la guía GINA, lo primero es pacientes que tengan síntomas típicos que nos hagan sospechar en cuanto a la clínica, esos pacientes que tienen disnea, sensación de falta de aire, que tienen tos recurrente, que es seca o que incluso puede ser productiva, no debemos descartarlo como asma, y que tienen sibilancias nocturnas o al realizar ejercicios. Si estos síntomas se empiezan a presentar en el paciente, pues debemos tener alta sospecha clínica y continuar con el protocolo diagnóstico. Estos síntomas es importante resaltar que son variables, no siempre el paciente va a tener los 3 síntomas al mismo tiempo, pueden tener disnea por algún tiempo y luego desarrollar tos, pueden iniciar con tos, sobre todo al terminar el ejercicio, y las sibilancias suelen ser nocturnas, o así se puede describir entre los síntomas iniciales del paciente. Entonces, una vez que tenemos la alta sospecha clínica, debemos, por supuesto, que derivar a este paciente a espirometría con prueba broncodilatadora para poder confirmar el diagnóstico. ¿Y qué nos refleja la guía GINA? Entonces, ella nos dice, tenemos un paciente con síntomas respiratorios crónicos o recurrentes, hacemos una buena anamnesis, una buena historia clínica. Si estos síntomas son típicos del asma o nos hacen sospechar de asma, podemos hacer espirometría. Si eso es correcto, entonces lo llevamos a espirometría o a las pruebas de función pulmonar y continuamos con el resto del algoritmo. Si no es así, pues podemos llevarnos hacia otras líneas, es decir, considerar biomarcadores, y acá se habla de la fracción expirada de óxido nítrico y se habla del conteo de eosinófilos, por supuesto que nos pueden ayudar a detectar si el paciente tiene asma bronquial. Acá hablamos también de que cómo confirmamos el diagnóstico, y es si hay una mejoría del volumen expiratorio forzado en la espirometría luego de utilizar o administrar broncodilatadores de acción rápida, es decir, salbutamol, que es el que más tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país. A los 10-15 minutos hay una mejoría del 12% de 200 mililitros respecto al valor basal, entonces tenemos el diagnóstico confirmado de asma bronquial. Si es que no sucediera de esa forma, si la espirometría no nos da respuestas claras, entonces nosotros podemos realizar o considerar realizar los biomarcadores, mejorar o explicar mucho mejor la técnica de la espirometría, porque muchas veces las espirometrías no son concluyentes porque el paciente no tiene una buena técnica expiratoria y no nos permite ver adecuadamente ese volumen expiratorio forzado. Podemos en ese caso pues tratar de educar al paciente y repetir la espirometría en unas 3 a 4 semanas más. Y si la sospecha es alta, lo que dice la guía GINA es iniciar tratamiento de inmediato, no esperar la confirmación con la espirometría, sino que iniciar tratamiento, esperar que mejoren los síntomas. Una vez que mejoren los síntomas, pues reanudarse al protocolo y tratar según el diagnóstico que podamos encontrar. Entonces, ¿cuáles son o qué nos dice la guía GINA sobre los pasos que debemos tomar para confirmar el diagnóstico? Y aquí la guía nos habla de 4 o 5 tipos en donde podemos actuar. Y es, el paciente tiene síntomas típicos de asma y hay variabilidad en la espirometría del 12%, ya el diagnóstico de asma está más que confirmado, debemos iniciar el tratamiento según los track 1 o 2, de acuerdo al paciente, al fenotipo del paciente. Si el paciente tiene síntomas típicos, pero la espirometría no fue concluyente, entonces en este caso hay que considerar, como les dije, los biomarcadores, hay que repetir la espirometría en algunas 3 o 4 semanas de acuerdo a la capacidad del paciente y continuar con el algoritmo del diagnóstico. Si los síntomas realmente no son típicos
típicos y el paciente en la espirometría no hay una variabilidad que sea realmente específica o que nos lleve a sospechar de asma, entonces hay que buscar otras alternativas de diagnóstico, bien sea alguna patología o alguna entidad clínica ya de tipo cardiovascular, entidades como bronquiectasia, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, el que el paciente tenga discinesia ciliar primaria, alguna otro tipo de enfermedad o entidad respiratoria. Si el paciente tiene pocos, pero los síntomas son típicos y la espirometría no muestra una variabilidad típica expiratoria, entonces, como les dije, esperamos de 1 a 3 semanas y repetimos la prueba con broncodilatadores. Y si el paciente utilizaba o ya había iniciado tratamiento con corticosteroides inhalados, que es lo usual cuando llegan a la consulta, entonces tratar de, si el paciente está controlado, suspender el tratamiento por lo menos por 4 a 6 semanas y luego hacer la prueba de la espirometría con broncodilatadores para ver si hay variabilidad. Sí, y en la última instancia, si el paciente persiste con dificultad respiratoria y con limitación persistente de la vía aérea, entonces tratemos de iniciar el tratamiento con corticosteroides inhalados y tratar de mantenerlo por 1 a 2 meses y una vez que mejoren los síntomas, continuar con el protocolo diagnóstico como corresponde. ¿Cómo sabemos si un paciente realmente está controlado? Bueno, en este caso tratamos de utilizar 4 criterios, o la guía nos habla de 4 criterios para evaluarlo. Y acá hay nuevas técnicas que también podemos utilizar. Pero lo primero es evaluar si el paciente persiste con síntomas diurnos, por ejemplo, tos, sibilancias o presión torácica o disnea durante el día. Si en las noches se despierta por síntomas clínicos, por tos, disnea o sibilancias durante la noche, si todavía persiste o no la limitación para realizar actividad física y qué tantas veces necesitó utilizar la medicación de rescate, o sea, los inhaladores de rescate. Si él ameritó, o si el paciente ameritó esa medicación de rescate por al menos 2 veces por la semana, pues ya sabemos que el paciente no está bien controlado. Y aquí hay claves fundamentales. Goyina resalta y destaca que debemos evaluar 2 cosas. Lo primero es la técnica inhalatoria del paciente y lo segundo es si realmente el paciente tiene adherencia al tratamiento. Ya que pues muchas veces el paciente cuando consigue alivio de los síntomas, él se olvida del inhalador y la técnica inhalatoria no es adecuada. Acá hay que enfatizar en el punto de que muchas veces el inhalador se indica de forma directa a la boca y de esa forma no va a llegar adecuadamente al árbol bronquial como se quiere para el tratamiento, sino que hay que tratar de buscar que el paciente utilice espaciadores, aerocámaras, no a veces por el tema de recursos, sobre todo hablo en Venezuela, pues no tienen quizás accesos a aerocámaras, pero sí se pueden realizar de forma domiciliaria. Siempre hay técnicas para realizarlo. Y siempre tratar de buscar que el paciente haga la técnica inhalatoria durante la consulta para que nosotros verifiquemos que lo esté realizando de forma adecuada. Si el paciente pues no tiene síntomas, el paciente logró el control, entonces es un paciente bien controlado, seguimos con el mismo tratamiento. Si el paciente tiene de 1 a 2 criterios, entonces es un paciente parcialmente controlado, evaluemos la técnica, evaluemos la adherencia, evaluemos si este paciente quizás está expuesto a factores desencadenantes o a factores precipitantes, alergenos o algunos de los otros que mencioné previamente. Y si el paciente no está controlado, entonces, como les digo, evaluar las técnicas, evaluar la adherencia. Si no es así, pues continuamos en los escalafones del tratamiento según el track, que ya vamos a hablar más adelante. Esta es una de las nuevas técnicas que implementa la guía GINA para que nosotros evaluemos el control del asma en el paciente con asma bronquial, y esto lo podemos hacer en adultos, en adolescentes o en niños en caso de que sea necesario, en donde habla de más o menos lo que les hablaba, si el paciente tiene algún síntoma, si el paciente tiene factores de riesgo o si está expuesto a aeroalergenos que puedan exacerbar o desencadenar una crisis, y si el paciente tiene realmente o no adherencia al tratamiento. Y esta es otra de las técnicas que también tenemos para utilizar, que es el cuestionario de control del asma o el CAT o ACT,
como también se menciona, en donde también del 1 a 5 vamos a dar una puntuación de acuerdo a la frecuencia de síntomas, a los despertares, de acuerdo al uso del inhalador aliviador, la limitación de la actividad física que pueda presentar el paciente. Si hay más de 20 puntos, el asma está bien controlada. Si hay de 16 a 19 puntos, el asma está parcialmente controlada y menos de 15 puntos, el asma no está para nada controlada. Debemos verificar allí el tratamiento. Y tenemos el asma, la prueba de control del asma, que es el cuestionario de control, en donde vamos a ver básicamente lo mismo, pero si en alguno de ellos responde que sí o que no, hablamos de asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. También es importante que destaquemos la visión integral de la gravedad del asma, y esto es un punto en donde Gina enfatiza bastante, porque el concepto actual de la gravedad del asma se trata no en qué tan grave se presente la crisis, sino en la dificultad que haya para tratarla. Y es que la definición actual del asma se basa, del asma grave, se basa en una evaluación retrospectiva, y aquí es muy importante que nosotros tengamos al menos un límite de 2 a 3 meses de tratamiento de la enfermedad, y según la intensidad del tratamiento que este paciente haya requerido para controlar los síntomas o las exacerbaciones. Esta definición en particular es clínicamente útil, ya que nos va a ayudar a nosotros a identificar a los pacientes cuya asma es relativamente, bien sea refractaria o no al tratamiento, y que necesite una intensificación en la terapia con corticoides inhalados, que es la terapia basal en estos pacientes, más un beta-agonista de acción prolongada, que también es parte fundamental de la terapia. Y es importante distinguir entre el asma grave y el asma que no está controlada, porque siempre hay factores modificables como los que ya les comenté, que es una técnica de inhalación incorrecta o mala adherencia del paciente. ¿Ya? Entonces, en este cuadro que les traje por acá, les traigo las definiciones de asma grave, que es un asma que permanece sin control a pesar del tratamiento óptimo con dosis altas de corticoides inhalados y LABA, o que requiere dosis altas de corticosteroides inhalados y LABA para poder lograr algún tipo de control. El asma moderada es un asma que está bien tratada, pero con altos pasos de tratamiento, es decir, que llegan al track 1, step 3 o step 4, y que al menos una vez a la semana o al mes necesitan terapia de rescate. Y el asma leve es un asma que está bien controlada, que tiene un tratamiento de baja intensidad, es decir, que tiene dosis bajas de corticosteroides inhalados más formoterol, o con dosis bajas de corticosteroides inhalados más el SABA, según lo que sea necesario. Ya el asma grave, ya el asma difícil de tratar, es aquella que, a pesar de que eliminamos la duda de si hay problemas en la adherencia, eliminamos la duda de que el paciente pueda estar utilizando una mala técnica inhalatoria y tiene dosis elevadas o las dosis máximas de tratamiento, no logra control, entonces allí hablamos de un asma más que grave, difícil de tratar. Y acá entonces la guía Gina es bastante enfática en decir qué vamos a evaluar en el paciente. Como les dije, vamos a ver al paciente mientras utiliza el inhalador, hablar con el paciente, hay que tratar de ser enfáticos en educar al paciente si tiene dudas, en tratar de resolvérselas de forma inmediata y durante la consulta, confirmar realmente el diagnóstico de asma, porque si realmente no hay una evidencia de variabilidad respiratoria, hay que buscar otras causas, ya que eso puede ser una limitación para el tratamiento o el por qué el paciente no responde al tratamiento. Tratar en lo posible de eliminar esos factores de riesgo o factores desencadenantes. Si el paciente tiene comorbilidades que puedan desencadenar las crisis asmáticas o evitar el control del asma bronquial, pues tratar también esas comorbilidades. Y considerar que en estos pacientes que son asma grave o asma de difícil tratamiento, no debemos tratarlo o hacerles un seguimiento a largo plazo, sino a corto plazo, hasta que logremos tener al paciente bajo control. Si nosotros en la práctica clínica vemos que el paciente, aún llegando a las etapas más altas de tratamiento, no logra el control, siempre buscar la ayuda de un experto. En este caso, por supuesto, el experto en neumonología, que ya sabrá cómo manejar estos pacientes ya en los últimos escalafones.
Y en cuanto entonces a la visión integral de qué debemos hacer con este paciente o el tratamiento de estos pacientes, entonces es importante que nosotros tengamos una asociación médico-paciente en donde tratemos de llevar la mejor relación posible, tratemos de mejorar nuestras habilidades de comunicación, de realizar lo que se conoce como alfabetización en salud, en donde nosotros vamos a considerar, de acuerdo a la capacidad del paciente, cómo explicarle, cómo llevar a cabo su tratamiento y que tenga buen dominio de su enfermedad. Tratar de plantear objetivos en su manejo, objetivos a corto y a largo plazo, sobre todo a largo plazo, que es evitar o tratar de eliminar todos los síntomas que pueden llevar al paciente a exacerbaciones, minimizar el riesgo de exacerbaciones y por supuesto que educar de la forma adecuada, de la forma más adecuada al paciente. La guía GINA también nos habla de lo que es la remisión del asma y esto es un término bastante álgido en cuanto a la guía o a la expresión del tratamiento, ya que se habla de remisión cuando el paciente tiene más de 12 meses sin crisis, con dosis muy bajas de tratamiento, o más de 3 años sin tener algún episodio de hiperactividad bronquial o crisis o exacerbaciones aún sin tratamiento. Es importante resaltar en que decirle al paciente, ya el asma se te quitó o el asma se curó, o ya no tienes asma, es un grave error, ya que la inflamación es crónica y es un problema que no se le va a quitar al paciente, pero sí podemos lograr un buen manejo y un buen control de la enfermedad como tal. Entonces es importante que en lugar de decirle al paciente, no, ya no tienes asma o ya se te quitó, podemos decirle en términos coloquiales, mira, el asma ahorita está quieta, ¿ok? Pero no lo malentiendas, el asma siempre va a estar contigo y es importante que tú siempre sepas reconocer, evitar los aeroalergenos o los factores desencadenantes y tener tu tratamiento a la mano porque ante una exacerbación siempre puede ser una exacerbación mucho más difícil de tratar. Y en el caso de las remisiones se habla de que aproximadamente un 15.9% de los adultos, sobre todo, logran una remisión cuando son tratados adecuadamente aproximadamente a los 5 años del tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los adultos logran alejarse de esos factores desencadenantes o de esos factores de riesgo y mejoran la inflamación. Pero la inflamación va a ser o va a seguir, va a continuar. Entonces, es importante definir que la remisión no es cura, es control y que, por supuesto, que estos pacientes siempre pueden regresar o pueden volver a tener una crisis y deben estar bien educados en cuanto a eso. Siempre es importante que estos pacientes tengan un seguimiento adecuado. Si el paciente no ha tenido crisis, por lo menos hacerle un control una vez al año y el control es enfático en cuanto a la espirometría, ya que si estos pacientes no tienen, si bien pueden no reportar síntomas, sí puede haber variabilidad en cuanto a el volumen expiratorio forzado y por supuesto eso nos puede levantar las alarmas para prevenir cualquier exacerbación o complicación a futuro. Y en cuanto al tratamiento, que es el punto más álgido, digamos, de la guía GINA, o el punto que más quizás nos deja duda a nosotros, la guía GINA nos habla de que prefieren que nosotros nos basemos en estos pasos. Lo primero es la eficacia del tratamiento, la efectividad y la seguridad del tratamiento para el paciente, sin desestimar el acceso según la población. Y aquí es muy importante resaltarlo, ¿ya? Porque no en todas las poblaciones vamos a lograr tener acceso efectivo a los tratamientos como los describe la guía GINA o a los TRAC que la guía GINA nos está consolidando como tratamiento preferido. Entonces, siempre hay que tratar de evaluar en cada paso del tratamiento las diferentes opciones de medicamentos que pueden ser alternativas para pues lograr el control del asma, aunque su eficacia no sea la misma, y aplicar diferentes consideraciones a, por supuesto, que todas las recomendaciones o elecciones que estén realizadas para las poblaciones en comparación con algún otro tipo de población. Y la medida en que el tratamiento del asma puede individualizarse de acuerdo con las características o los fenotipos del paciente que ya comentamos previamente, depende, por supuesto, del contexto clínico,
del sistema de salud y de la magnitud de los resultados hacia el tratamiento y, por supuesto, de los costos y recursos disponibles. Entonces, Gina es bastante enfática en que no debemos tenerlo todo como un libreto al que seguir, sino que debemos siempre enfocarnos en cada paciente, debemos evaluar cuál es el punto de vista socioeconómico del paciente y en base a eso tratarlo y evaluar la respuesta a su tratamiento. Ofrecer siempre las mejores alternativas, pero dentro de lo que sea posible para el paciente. Aquí la guía también habla de tratamiento y nos hace referencia a varios términos que es importante que nosotros conozcamos. Como la guía está en inglés, hice una imagen un poquito más didáctica, en donde hablamos de la terminología de los medicamentos del asma y es el tratamiento de mantenimiento, controlador, aliviador o de rescate, el ER o el antiinflamatorio y el MART, que es el terapia de mantenimiento y terapia de alivio. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, es el que está prescrito para que el paciente utilice a diario para evitar exacerbaciones. En cuanto al tratamiento controlador, es un tratamiento que vamos a utilizar para el control de síntomas y para evitar exacerbaciones a futuro, y en esta se habla de la combinación de corticosteroides inhalados y un SABA o LABA, y que puede ayudarnos a evitarnos, a controlar los síntomas del paciente en el momento en el que consultan y a posterior. Y tenemos terapias de rescate que nos van a ayudar a prevenir los síntomas que pueden tener el paciente al ejercicio o que pueden ayudar a mejorar las exacerbaciones en el corto plazo. Acá es importante destacar que la guía Gina nos habla de que no necesariamente se debe cumplir la regla de que para prevenir o para mejorar los síntomas iniciales de una exacerbación de asma debemos utilizar el SABA. Sí, es el que más rápido nos va a dar resultados, pero el LABA también nos va a dar resultados y efectividad. Es decir, el paciente que tiene terapia de mantenimiento con un corticoide inhalado más un LABA y va a realizar un ejercicio extenuante y sabe que con eso se puede exacerbar una crisis, puede perfectamente utilizar su tratamiento usual para evitar la crisis o como medicamento de rescate. ¿Ya? En cuanto a el ER o la terapia aliviadora antiinflamatoria, es el caballito de batalla, por decirlo de cierta forma, de la guía Gina, y aquí hablamos de que se pueden utilizar bajas dosis de corticosteroides inhalados con un broncodilatador, en este caso de acción rápida, en donde vamos a buscar que el paciente pues no tenga o haya una reducción del posible riesgo de exacerbaciones. Y que tenemos también la terapia MART o la terapia de mantenimiento y alivio, en donde pues podemos utilizar budesonida formoterol o beclometasona formoterol para que el paciente se pueda mantener controlado sin ningún tipo de exacerbación y, como les decía, tener alivio de síntomas que puedan estar hablando de una exacerbación inicial o previa a una dosis alta de ejercicios. En cuanto a lo que habla ya del tratamiento o de la protección, la terapia ER, aquí hablamos entonces de que si el paciente tiene síntomas de asma, no solamente debemos utilizar el SABA. El SABA hay que entender que nos va a ayudar a un alivio sintomático inmediato, pero no va a tratar la inflamación subyacente. Un SABA o un LABA son broncodilatadores, es decir, solo van a abrir la vía respiratoria y ya nosotros sabemos que el asma bronquial es un estado de inflamación crónica. Entonces, nada vamos a hacer solamente con abrir la vía respiratoria, sino que necesitamos también mejorar ese proceso inflamatorio. Y por supuesto hay que tener entendido y hay que tener en cuenta que el uso excesivo de estos SABA va a desensibilizar los receptores y enmascara la gravedad de una exacerbación. Esto, por supuesto, aumentando el riesgo de ataques o de exacerbaciones severos y la mortalidad y en hasta un 59%. Y la terapia ER entonces nos dice que podemos utilizar el corticosteroide inhalado con formoterol o con SABA, siempre utilizándolo en combinación con corticosteroides inhalados, ya que se demostró, y ya lo tienen por demostrado en la guía Gina, que realmente el tratamiento del asma bronquial se debe hacer es con corticosteroides inhalados para mejorar la inflamación. Cada vez que el paciente rescata sus síntomas, se debe tratar simultáneamente la inflamación, porque esto va a ayudar a que se
pueda prevenir la progresión hacia una exacerbación grave. Y eso es importante que lo tengamos bastante claro el día de hoy. Ya para empezar con los tracks del tratamiento, que es la parte divertida de esta guía Gina, entonces ellos nos hablan de dos tracks, el track 1 y el track 2, y son algo parecidos a los del año pasado, pero enfatizándose en varias cositas. Y tenemos entonces el track 1, que es la ruta preferida, que es el rescatador con un corticosteroide inhalado más formoterol en dosis bajas, y esto va a ayudar a reducir el riesgo de exacerbaciones severas en comparación con el SABA, y utilizando esta estrategia MART, en donde no solamente vamos a utilizar un tratamiento de mantenimiento, sino que nos funciona como rescate. Y tenemos el track 2, que es una ruta alternativa dependiendo del paciente, de los recursos y lo que hablábamos antes en cuanto a cómo tratar al paciente. Y es que este tratamiento va a tener el rescatador, que sea el corticosteroide inhalado con un SABA o el SABA solo, pero no es lo recomendado. Este tiene una condición de uso y es solamente si el track 1 no está disponible para el paciente, o que el paciente ya sea un asma leve, un asma que está estable sin ninguna exacerbación en el último año. Pero ¿cuál es la complejidad en este caso? Que pues el SABA muy pocas veces está combinado con un corticosteroide inhalado, muy pocas veces hay posibilidad de conseguirlo en combinación, entonces el paciente tendría que usar dos inhaladores, y esto va a exigir que el paciente requiera mucho más técnica, va a ser quizás incluso hasta fastidioso para el paciente en cuanto a la adherencia, y puede llevarnos a exacerbaciones más frecuentes. Estos son los dos tracks y vamos entonces a definirlos un poquito más, de forma más específica. En cuanto al track 1, ¿okay?, que es la vía preferida, es la vía de las que les hablaba, nos dice que lo ideal en el escalón 1 o 2, pacientes con asma leve, debemos utilizar corticosteroides inhalados y formoterol a demanda. Es la terapia AIR. Es decir, el paciente tiene exacerbaciones o síntomas, utiliza el corticosteroide inhalado con el formoterol o el LABA a dosis muy bajas. En el escalón 3 ya hablamos de terapia MART, terapia de mantenimiento y alivio. Y lo mismo, utilizamos el corticosteroide inhalado más el formoterol, tanto de mantenimiento como rescate. En el escalón 4, es decir, el paciente aún con corticosteroides inhalados a dosis bajas más el formoterol no logra mejoría clínica o todavía tiene síntomas, entonces nosotros pasamos a utilizar dosis medias, dosis intermedias o dosis más altas. Y mantenemos el rescate. Y ya en el escalón 5, si el paciente no logra mejoría clínica a pesar de las dosis altas de corticosteroides inhalados más formoterol, entonces debemos considerar añadir el LAMA y considerar añadir medicamentos biológicos. Y aquí viene una de las primeras diferencias en cuanto a la guía Gina 2025, y es que en ninguna parte de este track vemos que se habla de los antileucotrienos, que previamente estaban en el step 2, 3, incluso 4, y en todos los steps. Aquí se habla del antileucotrieno ya para el asma grave o el asma refractaria. No lo consideran en los tracks iniciales o en los pasos iniciales de tratamiento. Y en cuanto al track 2, entonces acá esta es la vía alternativa en donde utilizamos en el primer y segundo escalón corticosteroides inhalados más SABA a demanda, y esto es en combinación, o si no hay la posibilidad de conseguir la combinación, entonces el SABA más el corticosteroide inhalado, ambos a demanda. Es decir, acá en esta segunda vía te dice, puedes utilizar el SABA, no es lo mejor, pero sí, entendiendo las posibilidades de cada paciente, pues puedes utilizarlo, pero siempre en combinación con el corticosteroide inhalado. Ya en el escalón 3, si no vemos mejoría, la recomendación es corticosteroide inhalado más el LABA en dosis bajas de mantenimiento, y ya con el SABA ya sería a demanda. Es decir, el de la terapia con formoterol de mantenimiento, y para rescate utilizamos la terapia con SABA, y fíjense cómo es clara la guía en decir que siempre lo debemos utilizar en combinación con corticosteroides inhalados. Y ya en el quinto paso, considerar añadir el LAMA y biológicos, y considerar, por supuesto, siempre la terapia combinada de corticosteroides inhalados más LABA. Entonces acá vemos que ya se le da, por supuesto, el protagonismo que necesita el corticosteroide inhalado para prevenir y mejorar la inflamación de las vías respiratorias. En cuanto a las exacerbaciones,
Acá también la guía trata de ser muy enfática en que reconozcamos cómo o cuál es la severidad de cada una de las exacerbaciones, porque en dependencia de eso nosotros vamos a iniciar el tratamiento. Si es un paciente que habla en frases, prefiere estar sentado que estar acostado, tiene frecuencia respiratoria elevada, está taquipneico, lo vemos disneico, pero no hay uso de musculatura accesoria y tiene buena saturación de oxígeno entre 92-95%, entonces nosotros podemos iniciar el tratamiento y en el caso de las exacerbaciones se sigue teniendo como preferencia el SABA, salbutamol preferiblemente de 4 a 10 puff cada 20 minutos por 3 dosis, es decir, un ciclo, o lo que se conocía antes como un ciclo, y sí se debe tratar de utilizar la prednisona o prednisolona, bien sea vía oral o vía endovenosa. En este caso, la guía Gina nos habla sobre la oxigenoterapia, y es que en la mayoría de los pacientes cuando llegan con crisis asmática, siempre lo primero que tratamos de colocarle para mejorar esa disnea es oxígeno. Y en vista de que sabemos ya que el asma bronquial va más por inflamación crónica y broncoconstricción severa, el oxígeno no nos va a ayudar mucho. Entonces acá la guía Gina es bastante enfática en decir oxigenoterapia solo si el paciente tiene menos del 90% de saturación de oxígeno, y nuestra meta no es como antes que quizás la tenían en 97, 100%, sino una meta más conservadora de 94, 95%. Ya no hay que enfatizar en colocar oxigenoterapia a estos pacientes, sino tratar de evaluar más que nada el tratamiento con broncodilatadores y con corticosteroides, en este caso vía oral o vía endovenosa, que sería lo preferido. En el caso de la crisis o la exacerbación severa, es un paciente que por supuesto vemos que no puede hablar muy bien, hay una taquipnea bastante importante, evidenciamos el uso de musculatura accesoria y la saturación de oxígeno ya viene menor de 90%, en donde hay, por supuesto, una amenaza a la vida. El paciente se puede incluso tornar somnolento con alteración del estado mental o incluso del estado de conciencia. En este caso, pues debemos tratar la crisis como una emergencia, bueno, todas son emergencias, pero una emergencia mucho más grave en donde deben ingresar a la UCI. El tratamiento siempre va a ser con el corticosteroide y el broncodilatador, el SABA, o incluso el bromuro de hipratropio, un antimuscarínico, oxigenoterapia, porque en este caso estos pacientes sí suelen llegar desaturados, y corticosteroides por la vía endovenosa. En cuanto al asma no controlada, aquí, bueno, ya lo vamos a definir en si el paciente tiene el control deficiente de los síntomas o en si tiene exacerbaciones frecuentes, como ya lo había mencionado previamente. Y acá aparece el término del asma difícil de tratar. En la guía Gina nos dice que no deberíamos decir asma de difícil control o asma severa, sino ya de hablar de que es un asma difícil de tratar, y es ese asma o esos son esos pacientes que no logran el control a pesar de mantener dosis altas de corticosteroides más un LABA e incluso corticosteroides orales, y aún con esas dosis altas del tratamiento pues no logran adecuado control. ¿Qué debemos evaluar? Como ya les había comentado, la técnica de inhalación, la adherencia al tratamiento, si es que el paciente de repente está fumando o no, si hay comorbilidades que no estén adecuadamente tratadas o si no hay un diagnóstico correcto, y en este caso pues tendríamos que pasar a otras fases del diagnóstico, es decir, tratar de buscar si este paciente realmente es asmático o buscar si es un tipo de asma que sea ya grave, y en este caso pues buscar la fracción expirada de dióxido nítrico, el conteo de eosinófilos, evaluar imagenología, tomografías para ver si realmente hay algún cambio que nos pueda hablar de alguna otra entidad y que esté enmascarando ese tipo de. Este es un estudio que se realizó en Países Bajos, en donde trataron de evaluar cuál era realmente la proporción de adultos que tenían asma grave. Y fíjense cómo acá se habla de que el asma grave en un 24% son pacientes que llegaban a los pasos 4 o 5 del tratamiento, que son asmas graves. El 17% son pacientes con asma difícil de tratar, que también tenían o llegaban al track 4 o 5 del tratamiento con poco control de síntomas, y ya el asma severa
que son esos pacientes con poco control de síntomas y en los que se evaluó una buena adherencia al tratamiento y buena técnica inhalatoria, y aún así presentan síntomas con dosis altas de corticosteroides inhalados vía oral y LABA o broncodilatadores de acción prolongada. Eso en un 3.7%. ¿Cómo podemos manejar a los pacientes con asma grave? Pues lo primero pues, es tratar de optimizar si el paciente tiene comorbilidades, las más descritas, la obesidad, es en donde ellos resaltan más este tipo de entidad clínica y la rinitis crónica. Y evaluar los fenotipos, tratar de evaluar si es que es un asma eosinofílica para tratar al paciente con corticosteroides por la vía oral, no solamente por la vía inhalada, que es lo que es más enfática la guía. Sí se puede utilizar por la vía oral, solo que por supuesto que siempre debemos tratar de tener en cuenta todos los efectos adversos que el paciente puede presentar con este tratamiento por la vía oral. Entonces, si vemos que el paciente ya tiene dosis altas de corticosteroides inhalados, ya tiene dosis altas de broncodilatadores y aún así no logra control de sus síntomas o presenta exacerbaciones muy seguidas, entonces podemos iniciar corticosteroides orales a dosis bajas. Siempre evaluando algún efecto adverso que se puede presentar o alguna otra indicación en donde no podamos prescribirlo. Y acá aparece entonces la indicación de los agentes biológicos para el asma grave, en donde podemos utilizar los anti-IgE, los anti-interleucina 5, los anti-interleucina 4, cualquiera de los otros tratamientos o terapias biológicas, en donde ya allí descartamos un asma difícil de tratar y entramos en el escalafón del asma severa. Vimos que el paciente tiene una adecuada técnica o eliminamos vimos que el paciente tiene una adecuada técnica inhalatoria, vimos que el paciente tiene buena adherencia al tratamiento, controlamos las comorbilidades o descartamos cualquier comorbilidad que pudiera tener al paciente fuera del control. Reevaluamos el diagnóstico y confirmamos el asma y evitamos la exposición a factores desencadenantes. Si después de todo esto todavía el paciente sigue con crisis o no logra optimizar sus síntomas, entonces consideramos asma grave y tratamos de fenotipar y utilizar los agentes biológicos o las terapias biológicas, como les decía, con el omalizumab, que es uno de los que más se consigue, por ejemplo, aquí en Venezuela, lo tenemos disponible en los seguros sociales, el mepolizumab, que también es uno de los más utilizados, el dupilumab o el tezepelumab, que son medicamentos que ya pueden ayudar a lograr el control de los pacientes. Por supuesto, en el caso del omalizumab, se utiliza ya en ese fenotipo en donde vimos que es un asma típicamente alérgica, con un recuento de eosinófilos mayor de 700 unidades internacionales por mililitro. El mepolizumab, que es el anti-interleucina 5, ya es en un asma eosinofílica clara, en donde vemos un recuento de eosinófilos mayor de 300 células por microgramo, y en pacientes, por supuesto, en el caso de la interleucina 5, en pacientes mayores de 6 años, no se puede utilizar en menores de 6 años. El dupilumab es en un asma tipo 2, en donde tanto los eosinófilos como la fracción expirada de óxido nítrico están elevados y dependen de corticosteroides vía oral, son pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes, y el tezepelumab se utiliza en asma grave que no logra control independientemente del fenotipo. Son pacientes con muchas exacerbaciones, ya mayores de 12 años, son estos pacientes los que pueden utilizar el tratamiento. En cuanto a las exacerbaciones, que es de lo que más tenemos que cuidarnos, sobre todo en el ámbito de las urgencias, hay que tratar de prevenirla, pero siempre va a llegar un paciente con exacerbación. Entonces vamos a ver que son esos pacientes en donde hay aumento progresivo de los síntomas, en donde el paciente pasó de requerir su tratamiento habitual a necesitarlo con mucha más frecuencia, o suele ser la primera manifestación del asma bronquial. ¿Qué puede desencadenar el asma bronquial? Cualquier factor desencadenante, agentes externos, aeroalergenos, y principalmente la mala adherencia del paciente a los corticosteroides inhalados o a los inhaladores en general. Y
¿Cuáles son esos desencadenantes comunes? Sobre todo en los adultos mayores o en los niños, las infecciones respiratorias virales, los aeroalergenos, el polen, el polvo, los hongos, algunos alimentos, el maní, los frutos secos, el coco, los enlatados, los embutidos. Entonces es algo que siempre tenemos que tratar de estar educando al paciente para que lo evite. Cambios estacionales y, como se ha hablado mucho, la mala adherencia a los corticoides inhalados. Acá nos habla del tratamiento usual del asma y es que entonces si el paciente se mantiene en los track o en los pasos 1 y 2, entonces el paciente tiene o los necesita solamente para el alivio, es un paciente que está controlado. Si necesita estar en el step 3 a 5, debemos continuar con la terapia, con las dosis de corticosteroides inhalados más el formoterol, y tratar de educarlos en evitar a todos aquellos factores que puedan desencadenar una crisis y explicarle que puede utilizar su tratamiento de mantenimiento para la crisis o cuando lo necesite. Si el paciente está en el track 2, entonces el SABA debe ser utilizado con el corticosteroide inhalado solamente si está en el paso 1, si es un paciente controlado, para el alivio de síntomas, y si ya pasa a los pasos 3 al 4, pasos más avanzados, tratar de cambiarlo al corticosteroide inhalado más el LABA. En cuanto a las exacerbaciones del asma, entonces aquí tenemos predictores de hospitalización y ya cuando el paciente sale de la crisis, predictores del egreso seguro, y es que si el paciente ya tiene un antecedente de asma grave o que haya tenido múltiples exacerbaciones previas, si los síntomas no mejoran a pesar del tratamiento inicial o si necesita el beta-agonista de acción corta cada 2 horas o menor a 2 horas, si la función pulmonar, en donde vemos la expiración forzada menor al 60% de lo que estaba predicho, o hay saturación de oxígeno menor del 92%, ya sabemos que estos son pacientes con alto riesgo de hospitalización, porque son pacientes que pueden tener una evolución desfavorable. Si ya una vez que se hizo el tratamiento de la crisis, el paciente tiene clara mejoría tras el tratamiento inicial, no requiere frecuencias altas de beta-2 adrenérgico y la función pulmonar se mantiene bien junto con la saturación de oxígeno, es un paciente al que nosotros podemos egresar una vez que cumpla todos los criterios que están mencionados en la lista, y por supuesto previa educación de cómo utilizar sus inhaladores y evitar todos esos factores que pueden desencadenar las crisis. En cuanto a las exacerbaciones, evaluamos la gravedad. En el caso de la leve, utilizamos salbutamol, que es el preferido para las exacerbaciones, 4 inhalaciones y vamos viéndolo cada 30 minutos. Y si logramos conseguir budesonida o corticosteroide inhalado, en tándem con el salbutamol debemos utilizarlo. Si no tenemos acceso a corticosteroide inhalado en el momento, entonces podemos utilizar corticosteroides bien sea por la vía oral o la vía endovenosa. Si la exacerbación es moderada, lo mismo, utilizamos el salbutamol, 4 inhalaciones junto con el corticosteroide inhalado más el corticosteroide vía endovenoso. Aquí no es opción, sino que se hace también por la vía endovenosa. Y si la exacerbación es grave, también el broncodilatador es importante, pero necesitamos iniciar oxigenoterapia de inmediato, iniciar corticosteroides endovenosos en dosis mucho más altas y, por supuesto, que tener todo preparado para una posible intubación de ser necesaria. ¿Qué hacemos si el paciente aún llevando a todo esto, o cómo vamos a evaluar esa respuesta clínica? Si el paciente mejora, entonces el paciente se puede evaluar para, si cumple los criterios, egresarlo y tenerlo con su tratamiento. Si hay una mejoría parcial, entonces lo mantenemos en hospitalización o en el área de observación y lo evaluamos a cada hora. Y si el paciente netamente empeora, entonces ya debemos considerar al paciente ingresarlo, si ya no estaba ingresado, terminar de ingresarlo, evaluar la necesidad de llevarlo a una intubación y, por supuesto, aquí se puede considerar algunas otras terapias. La guía GINA hace mención de que a pesar de que ya no es muy utilizado, se puede considerar el uso del sulfato de magnesio, por ejemplo.
Entonces aquí es enfática la guía en hablar del ciclo continuo del cuidado del asma bronquial, y es que no solamente vamos a tratarlos en crisis, eso es muy importante porque muchas veces el paciente llega en crisis de asma y solo tratamos la crisis y no tratamos nada más, o el paciente se va para su casa sin tratamiento, o muchas veces le indicamos, por ejemplo, el antileucotrieno para que evitemos esa inflamación, y ya está bien descrito que el antileucotrieno no forma parte de los tractos o del tratamiento específico del manejo del asma. ¿Y qué debemos hacer para llevar a una remisión clínica o a la minimización del riesgo a futuro, o al que el paciente tenga la menor cantidad de síntomas posible? Es monitorizar la respuesta al tratamiento o al review, evaluar esos efectos secundarios que pueda presentar y evitarlos, evitar al máximo las exacerbaciones y mejorar o tener la satisfacción del paciente, llevar una buena relación médico-paciente, evaluar el control de síntomas mediante las escalas CAT o ACT, evaluar o tratar de mejorar esos factores de riesgo modificables, tratar las comorbilidades, evaluar siempre la técnica del inhalador, del uso del inhalador y la adherencia, y ajustar, evitar principalmente la inercia terapéutica, tratar de buscar otras estrategias no farmacológicas, manejar esos factores de riesgo, tratar de buscar tanto el escalamiento como el desescalamiento de la medicación, es decir, si el paciente estaba en el step 5, el step 4 o 3 del tratamiento y presenta mejoría de los síntomas clínicos, deja de presentar exacerbaciones, o ya vemos que hay un control de los síntomas, entonces desescalarlo hasta llevarlo ojalá a las terapias EROMAR, que son las primeras etapas del tratamiento. Y finalmente, entonces, en relación a las guías del 2025, ¿cuáles fueron esos cambios en estas guías 2026? Los primeros es que presentamos estas nuevas flujogramas de exacerbación en donde se habla de la atención primaria y qué hacer en la emergencia. Hablamos sobre entonces la oxigenoterapia, en donde no vamos a utilizar oxígeno en absolutamente todos los pacientes que lleguen con crisis de asma, sino en aquellos que presentan saturaciones de oxígeno menores de 92 con un objetivo máximo del 95%. El SABA lo podemos utilizar en crisis, pero con dosis más conservadoras, y tratar siempre de utilizarlo en conjunto con el corticosteroide inhalado. Está más que demostrado que el SABA, si bien mejora la crisis en el momento, a largo plazo puede ocasionar exacerbaciones más graves, que en el rescate siempre debemos tratar de llevar un corticosteroide inhalado para mejorar la inflamación que ya sabemos que tiene ese paciente, y que fácilmente el corticosteroide inhalado, la opción de corticosteroide inhalado más el formoterol es una opción más que válida en las exacerbaciones leves, en las urgencias o para el control de síntomas de exacerbaciones en la casa. El TRAC 1 sigue siendo el preferido y se reemplaza esa dosis máxima por un umbral de alarma que el paciente ya debe buscar para conseguir atención. Hay un TRAC 2 que es nuevo, en donde se habla del SABA. Se puede continuar con el SABA siempre en conjunto con el corticosteroide inhalado como rescatador en la terapia ER. Desde el step 1 ya no se utiliza en los steps más altos, y que en el step 5 ya se lleva a la triple terapia, en donde utilizamos la budesonida con el formoterol y un LAMA, agregamos el glicopirronio o algún otro de los medicamentos que puedan haber disponibles como opción, más los biológicos como ya los describimos de acuerdo al fenotipo que podamos conseguir en el paciente, y que debemos ser bastante enfáticos en el criterio de diagnóstico. Ya no se habla, como antiguamente se hablaba, de que el FEV1 o la capacidad vital forzada debía estar alrededor del 10%, sino que se es enfático en llevarlo al 12% o 200 mililitros en la capacidad funcional. Establecer o aplicar las herramientas de control o de evaluación integral del paciente para evaluar si realmente el paciente está logrando un control óptimo de los síntomas. Y estas nuevas terapias que esperemos que salga pronto estudios más específicos y detallados sobre el uso del GLP-1 en el asma, sobre todo en esos pacientes con el fenotipo de obesidad, que sería una opción genial para el tratamiento, y ya sabemos que es una opción que es plenamente válida en este caso. Entonces, ya para finalizar y dándole las gracias por todos, hablamos entonces del concepto esencial, es que el asma es una enfermedad inflamatoria, que no hablamos solamente de broncoconstricción, que ya el uso del SABA solo es una cosa del pasado, ya es
práctica obsoleta, que sabemos que con estas terapias combinadas con corticosteroides inhalados llevamos al paciente a menos exacerbaciones, mejor calidad de vida y logramos protección a largo plazo. Y el objetivo global de GINA es el control total, no parcial, sin síntomas, sin limitaciones, sin riesgo, y buscar la educación y el tratamiento antiinflamatorio en el paciente es lo que puede salvar vidas. De verdad, bueno, muchas gracias por su atención y quedo atenta por si alguno tiene alguna duda para responderla.